Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos un jueves más para estudiar la palabra del Señor. Hoy nos corresponde la lección número 4 en nuestro estudio, que lleva por título El aposento alto. Así que rápidamente les invito a que puedan abrir su estudio, los que lo tienen, ¿cierto?, en la página número 15. Pero antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener un tiempo de oración al Señor. Amén. Padre eterno, te damos gloria, honra, honor a ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia, Señor, se renuevan cada mañana. Gracias porque nos dan la oportunidad y la bendición, Señor, de reunirnos en nuestros hogares para poder escuchar tu palabra, podernos instruir, Padre Celestial, de acuerdo a tus santas escrituras. Te damos gracias, Señor, porque lo podemos hacer en armonía y con regocijo en nuestro corazón, esperando, Señor, que tu palabra pueda moldear nuestras vidas, pueda transformar nuestros corazones cada día. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú bendigas a mis hermanos, a todo aquel que está escuchando, Señor, o viendo este video, que sea de gran bendición para sus vidas, así como también lo es para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estamos en nuestro estudio titulado, ¿cierto? Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Y ya hoy vamos a trabajar la lección número 4, que lleva por título El aposento alto. Amén. El aposento alto, ahí en la página número 15, para quienes tienen su estudio, el libro de estudio, ¿cierto?, físicamente. Para algunos hermanos, para algunos de nosotros, es posible que nuestro lugar favorito de reunión, ¿cierto? Nuestro lugar favorito de reunión sea un lugar donde las personas se reúnen a conversar. Esto puede ser quizás algún restaurante, algún bar, donde podemos quizás tomarnos un té, un café o algún helado, ¿cierto? Alguna bebida o comer algo juntos. O nuestros propios hogares muchas veces puede ser un lugar favorito de reunión. Muchas veces en nuestros hogares hemos adaptado algún lugar, algún cuarto, ¿cierto? Para poder tener algún tipo de reunión con amigos, con familia y poder conversar en ese lugar. Lo que hoy nosotros muchas veces, o lo que en nuestro contexto siempre se da en este último tiempo, algunos han podido, ¿cierto?, con recursos económicos construir algo anexo a su hogar, a lo cual ¿cierto?, se le denomina el quincho, o un lugar de reunión donde pueden compartir un asado, pueden compartir, ¿cierto?, con los amigos, con familiares, y poder tener una conversación amena, pueden tener una charla, ¿cierto?, y poder disfrutar en armonía la amistad, ¿cierto?, y la vida en familia. Ahora, en el Medio Oriente, en los tiempos bíblicos, cuando era tiempo de pasar el rato con los amigos, con las personas, iban a un lugar dentro de la casa llamado el aposento alto, ¿ya? Que era un lugar, ¿cierto? Este aposento alto era un lugar tranquilo y apartado para pensar, para hablar, para despejar la mente, tomar alguna bebida, algún refresco, ¿cierto? Y poder tener este espacio, ¿cierto? Contar con este espacio para poder conversar, dialogar, planear en familia o con los amigos, contar algunas historias para relajarse quizás el fin de semana o al final del día. Entonces, la palabra aposento alto, que en el griego koiné es uperón, era un espacio abierto en el techo donde la gente acostumbraba a reunirse socialmente. Normalmente este era un cuarto más grande, ¿cierto?, de la casa, ¿cierto? Lo adaptaban para eso, era un cuarto que ellos lo podían adaptar, organizar de tal modo que pudiera, ¿cierto?, ser un lugar acogedor para poder relajarse, para poder descansar, para poder dialogar en familia o con los amigos. Ahora, para Jesús y sus discípulos, el aposento alto ofrecía un lugar ideal de reunión donde podían hablar, donde podían orar juntos,
donde podían planear, ¿cierto?, el ministerio, el trabajo, ¿cierto?, con la comunidad, el trabajo evangelístico, ¿cierto?, con la comunidad, y también un lugar donde podían estar cómodos para comer juntos y poder disfrutar en compañía del Maestro. Ahora, el Señor Jesucristo, una vez mientras comía con ellos, les ordenó a los discípulos: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4. Entonces, fíjense bien lo que dice el texto. Fíjese bien, el Señor Jesucristo les pide a sus discípulos, ¿cierto?, que no se alejen de Jerusalén. Les mandó, les dio una orden: no se alejen de Jerusalén. Luego, más adelante, en el mismo capítulo 1, versículo 13, dice que ellos obedecieron. Los discípulos obedecieron a las palabras del Señor. Entonces, dice el texto bíblico, el versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto, al Uperón, donde moraban, ¿cierto?, Pedro y Jacobo. Moraba también Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, ¿cierto? También estaba Mateo, estaba Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces vemos, hermanos, que estos hombres, estos discípulos, obedecieron a las palabras del Señor Jesucristo cuando les ordenó, ¿cierto?, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Entonces ellos se miraron quizás unos a otros y dijeron: ya, nos vamos a esperar la promesa ahí en el aposento alto. Amén. En ese lugar que ellos tenían de reunión, en ese lugar donde ellos comían juntos, en ese lugar donde Jesucristo los discipulaba, donde Jesucristo charlaba, hablaba con ellos. Algunos comentaristas bíblicos, como F.F. Bruce, escribe, refiriéndose al aposento alto, lo siguiente: en Jerusalén los apóstoles fueron al lugar donde su grupo se quedaba, la cámara alta, como algunos le llaman, o el aposento alto en este caso que estamos hablando. Es posible que este sea el lugar donde Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua en la víspera de su ejecución. También puede haber sido el lugar donde se apareció a algunos de ellos en Jerusalén después de que Jesucristo resucitó, ¿cierto? Otro comentarista bíblico como Lenski describe, ¿cierto?, el Uperón o el aposento alto como un lugar para el retiro, un lugar para la quietud, para que el grupo de discípulos, ¿cierto?, pudiera, ¿cierto?, estar tranquilos, libre de toda interrupción y libre de todo tipo de ruido, para estar concentrados en la presencia de Cristo, para estar concentrados en lo que Jesucristo les estaba hablando, diciendo o enseñando. Muy bien. Sin lugar a dudas, hermanos, sin lugar a dudas podemos decir que el aposento alto es la joya de la corona del ministerio de discipulado del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dentro del aposento alto Dios reúne a su pueblo. Dentro del aposento alto Dios reúne a su pueblo. Dentro del mismo aposento alto Dios derrama de su Espíritu Santo. Desde el aposento alto, ¿cierto?, Dios envía a sus discípulos, ¿cierto?, a sus obreros empoderados para desarrollar cada uno de ellos los ministerios que el Señor les había entregado. Desde el aposento alto, el Señor Jesucristo, cumple sus propósitos. Amén. Miren qué tan importante es el aposento alto en el ministerio, ¿cierto?, que desarrollamos cada uno de nosotros. Muy bien, eran alrededor de 120 personas que habían entendido, ¿cierto?, la orden que el Señor Jesucristo les había dado en el capítulo 1, versículo 3
¿cierto? Esa orden que Jesús le había entregado y que en el versículo 13 se ve que ellos obedecieron. Ahora, es en el aposento alto donde Cristo derrama su presencia manifiesta, es donde le ministramos a su presencia. Ahora, lamentablemente, hermanos, la tragedia de la iglesia moderna hoy es que el mayor logro del liderazgo de Cristo entre sus discípulos, el aposento alto, se ha convertido, ¿cierto?, en una omisión en el presente. La mayoría de las iglesias, muchas iglesias hoy, no tienen un aposento alto, no tienen o no han organizado los tiempos de sus reuniones para dedicar tiempo a la oración, para dedicar tiempo a la búsqueda de Dios, ¿ya? Esa parte de la búsqueda de la presencia manifiesta de Cristo la han omitido muchas veces. Se han preocupado, le han dado más énfasis a otras áreas, pero han descuidado la oración, han descuidado la búsqueda de Dios como iglesia, personalmente, familiarmente y también como iglesia. Ahora, hermanos, esto lo vemos nosotros hoy en las iglesias que nosotros podemos ver quizás a nuestro alrededor o quizás también en la nuestra misma. ¿Se fija? Una falta de oración, una falta, ¿cierto?, de búsqueda de oración corporativa. Ahora, necesitamos aprender, hermanos, cómo reconstruir el aposento alto, cómo reconstruir ese momento especial de búsqueda de la presencia del Señor, tanto en lo personal, también en lo familiar, ¿cierto?, pero también en lo corporativo como iglesia. Nosotros podemos ver, hermanos, los distintos quizás momentos o aposentos altos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 3 vemos, ¿cierto?, a Pedro y a Juan que fueron a orar juntos. En el capítulo 4, de hecho, vemos que la iglesia oraba cuando Pedro y Juan fueron liberados. Pedro, ¿cierto?, ve la visión, ¿cierto?, en Hechos capítulo 10, por medio de una oración, por medio de cuando él estaba orando. En Antioquía también vemos un aposento alto en Hechos capítulo 13. Pablo y Silas en prisión estaban orando, ¿cierto?, en su aposento alto en Hechos 16. Cada viaje misionero en el libro de los Hechos fue enviado desde un tiempo de oración, desde un aposento alto. Cada iglesia que Pablo plantó, ¿cierto?, era una congregación, ¿cierto?, de oración, una congregación de aposento alto. Ahora, es así que en el aposento alto, hermano, podrían haber 120 personas. Quizás podrían haber 1 o 2 o 3 personas reunidas. El número de personas no era lo más importante. Lo más importante aquí, ¿cierto?, es que ellos habían establecido un tiempo de oración, un momento de oración, un aposento alto, un lugar de búsqueda de la presencia de Dios. Todo esto nos lleva a decir, hermanos, que el aposento alto es único. El aposento alto es único, porque el aposento alto, hermanos, es el lugar más cercano al cielo en la tierra. El aposento alto es el lugar más cercano al cielo aquí en la tierra. El aposento alto, hermanos, de Cristo en el cielo es el comando central para todo el universo. Nuestro aposento alto en la tierra es el lugar por medio del cual Dios nos da sus estrategias para el avance de su reino. El aposento alto es donde nosotros cumplimos nuestra asignación más alta que Cristo nos da. Ministrar, ¿cierto?, en la presencia de Cristo. El aposento alto es el lugar que separa el cielo, ¿cierto?, de la tierra. Es el lugar intermedio entre el cielo y la tierra. Ese es el lugar, ¿cierto? Ese es el aposento alto, nuestro tiempo de oración. El aposento alto, hermanos. En el aposento alto Dios se acerca a su pueblo y su pueblo se acerca a su Dios, a nuestro Padre. El aposento alto, hermanos, no es solamente otra reunión de oración.
no es otra reunión de oración, es un encuentro con Cristo, es un encuentro con la presencia de Cristo, es donde nosotros vamos a su presencia y Él también viene a nosotros, es donde nos encontramos y podemos hablar el uno al otro, podemos derramar nuestro corazón hacia Él y Él nos habla, Él manifiesta su presencia en nuestras vidas, en nuestro altar, ¿cierto? En nuestro aposento alto. Hay, hermanos, 5 elementos esenciales del aposento alto. Cada habitación, ¿cierto? Cada habitación de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿cierto? Tiene 5 elementos básicos. El primer elemento básico es una puerta, ¿cierto? También otro elemento es un ambiente. Hay un ambiente que nos rodea dentro de esa habitación. Tenemos muros, ¿cierto? Las paredes. Tenemos el piso, ¿cierto? Donde nosotros podemos caminar y tenemos un techo. Estos 5 elementos útiles, ¿cierto? Son útiles para describir también las 5 características espirituales del aposento alto. Y es fundamental, hermanos, que los podamos entender si es que vamos a reconstruir, ¿cierto? El aposento alto personal, el aposento alto familiar y el aposento alto también congregacional. El primer elemento esencial, hermanos, hablábamos de la puerta. Y esto tiene que ver, hermanos, con espiritualmente hablando, ¿cierto? Tiene que ver con la puerta de la humildad y la obediencia. En Hechos capítulo 1, versículo 4, la palabra del Señor nos dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen. Esperen. Entonces, el versículo 12 y 13 dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos y entrados subieron al aposento alto. ¿Se fija? Fueron humildes y obedecieron. Fueron humildes en entender, ¿cierto? En esperar el tiempo, ¿cierto? Y obedientes a las palabras del Señor Jesucristo. Los discípulos entraron al aposento alto, conscientes de su propia debilidad. Se humillaron ante el Señor en obediencia a su mandato. No se alejen de Jerusalén, les decía Jesucristo. Para poder tener un aposento alto espiritual debemos ser humildes y obedientes. Nuestra agenda diaria debe ser la agenda de Dios. Lo primero del día debe ser entrar a nuestro aposento alto personal y buscar la presencia de Dios. También poder levantar un aposento alto familiar junto a nuestra esposa, nuestros hijos. Y también un aposento alto en la congregación. Aquellos tiempos donde nos reunimos juntos como hermanos a interceder por otros, a orar, a buscar la presencia del Señor. Si nos humillamos y somos obedientes, hermanos, a las palabras del Señor, podremos estar seguros que a este aposento alto espiritual, el Señor Jesucristo siempre manifestará su presencia en medio de nosotros. El segundo elemento esencial, hermano, es la atmósfera de unidad o el ambiente que lo rodea, ¿cierto? Un ambiente, el ambiente del aposento alto, perdón, ¿cierto? Es la unidad. Es la unidad. Amén. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Amén. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. En Hechos también nos dice que y 10 días después de su primera reunión, dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Amén. Era bastante sorprendente, hermanos, que 120 personas estuvieran en el mismo lugar de manera continua durante 10 días, en perfecta unidad. ¿A qué se debe esta unidad? ¿A qué se debe esta unidad? Simplemente, hermanos, la respuesta es que el único enfoque en el aposento alto es Jesucristo. Y cuando nos encontramos con Él, no hay ambición, no existe una ambición egoísta, no hay o no existe un celo amargo,
No se dan codazos, ¿cierto?, entre las personas que están reunidas para alcanzar algún cargo dentro de la congregación. Ni se pasan por encima de otro para llamar la atención. La unidad en el lugar se basa, ¿cierto?, en el hecho de que cuando nos encontramos en la presencia de Cristo, tenemos propósito. Tenemos un propósito, tenemos una fe, tenemos una esperanza, tenemos un bautismo, tenemos un solo Señor, tenemos un ambiente, hermanos, de unidad. Amén. Tenemos un ambiente de unidad. Es hermoso, hermanos, cuando hay unidad en la iglesia. Y por eso, hermanos, el salmista, ¿cierto?, en el Salmo 133, versículo 1 al 3, escribe acerca de la unidad entre los hermanos. El Salmo 133, 1 dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler, ¿cierto?, el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable, nos dice el versículo 3, es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, ¿cierto? A quienes viven en una perfecta armonía, en una perfecta unidad, ¿cierto?, en el Espíritu, en Cristo, Dios los bendice con larga vida. ¿Se fija? A quienes viven así en unidad, Dios los bendice con una larga vida. La Reina Valera dice, les da vida eterna. También se nos dice, hermanos, que la iglesia primitiva tenían, ¿cierto?, todas las cosas en común. Todo lo compartían. No había ningún necesitado entre ellos. Y ese debe ser el ambiente, hermano, o es lo que debe provocar un aposento alto espiritual. Amén. El tercer elemento esencial en el aposento alto nos habla de las paredes, ¿cierto? Nos habla de las paredes que están alrededor, ¿cierto?, del aposento alto, que son muros, ¿cierto?, de aislamiento para remover todo tipo de distracción, todo tipo de ruido. Amén. Que nada nos pueda distraer de nuestra concentración, de nuestro tiempo de oración, que nada nos pueda desconcentrar de nuestro tiempo de comunión con Cristo, de búsqueda de su presencia. Nos dice el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. En otras palabras, en el aposento, hermano, en el aposento alto no es tiempo para atender el celular, no es tiempo, ¿cierto?, para atender otros asuntos, no es el tiempo para estar pendientes de nada, sino que estar solamente pendientes, dedicados a buscar la presencia de Jesucristo, tener ese encuentro personal con Él, tener ese diálogo, ¿cierto?, nosotros por medio de la oración y Él por medio de su palabra escrita. Amén. Muchas veces somos tan fácilmente, hermanos, distraídos cuando estamos solos, cuando estamos con nuestra familia y cuando estamos reunidos con la iglesia. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿el aposento alto personal o el aposento alto familiar o el aposento alto congregacional es una prioridad para mí? ¿Es una prioridad en mi vida? Para que usted y yo, hermanos, nos volvamos discípulos del aposento alto, necesitamos levantar muros, ¿cierto? Muros de separación a fin de impedir distracciones. A fin de impedir distracciones de otros compromisos en nuestra agenda. Los discípulos del aposento alto no le dan las sobras ni el tiempo libre que nos queda a nuestro Dios. Le dan el mejor tiempo al Señor. Nuestro mejor tiempo tiene que estar dedicado para el Señor. Dios no se merece que le demos las sobras de nuestro tiempo, sino que Él debe estar en el primer lugar de nuestra vida, en el primer lugar de nuestro día a día. Dios merece nuestro mejor tiempo,
Debemos escoger, ¿cierto?, el mejor tiempo diario para que sea un tiempo, ¿cierto?, o su tiempo, mi tiempo, ¿cierto?, de oración en nuestro aposento alto, personal, familiar y también congregacional. El cuarto elemento esencial, ¿cierto?, en un aposento alto nos habla de las tablas del piso, ¿cierto?, de la anticipación. Amén. Las tablas del piso de la anticipación. Nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es hermoso, hermanos, ver que estas 120 personas estuvieron, ¿cierto?, por 10 días anticipadamente buscando la presencia del Señor. Había una expectativa en ellos. Estaban pendientes de algo que iba a suceder. Había una expectativa en estas personas. No nos vamos de aquí hasta que no nos llegue la promesa del Señor. Y Jesucristo fue al cielo y al llegar al cielo recibió, ¿cierto?, el Espíritu Santo del Padre, y Jesucristo lo envió. Descendió el Espíritu Santo en la vida de aquellos que estaban reunidos en ese aposento alto. Cumplió su promesa. Y esa es, ¿cierto?, la misma expectativa, es la misma anticipación que nosotros deberíamos tener. Nosotros debemos esperar que se manifieste su presencia cada vez que nos reunimos a orar en nuestro aposento alto. El elemento número 5, hermanos, el quinto elemento nos habla, ¿cierto?, de el techo de un aposento alto, ¿cierto?, es cielo abierto. Es cielo abierto. La mayoría de los aposentos altos en Medio Oriente no tenían techo. Algunos tienen telas, ¿cierto?, para protegerse del sol, pero en esencia tienen un techo abierto, ¿ya? No usan techo. Es interesante, hermanos, que el aposento alto, ¿cierto?, que en el aposento alto el techo estuviera abierto. Para nosotros el techo, ¿cierto?, nos hace recordar que hay cielos abiertos de parte de Dios. Amén. Hay cielos abiertos, ¿cierto?, de parte de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces una lengua como de fuego, que se repartieron, ¿cierto?, y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 nos dice la palabra del Señor, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Así que nosotros, hermanos, podemos estar seguros que los cielos están abiertos y Dios derramará de su presencia y de su bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra congregación cuando nos unimos en oración, cuando dedicamos un tiempo especial para orar día tras día, cuando le damos la prioridad al Señor, cuando le damos el mejor tiempo al Señor. Amén. Por esta razón, hermanos, podemos decir que el aposento alto fue la joya de la corona del ministerio de discipulado de Jesucristo. Reunir 120 creyentes jóvenes de origen judío en Jerusalén, hermanos, durante 10 días para tener un tiempo de oración basado en la adoración a fin de encontrarse con Dios inmediatamente después, ¿cierto?, de su ascensión al cielo, no era un hecho pequeño. Es algo que el mismo Señor Jesucristo había edificado metódicamente, hermanos, durante 3 años. Durante esos 3 años de su ministerio. Amén. El aposento alto o aquel tiempo de oración, de búsqueda de la presencia de Dios hoy, ¿cierto?, debe ser prioridad en nuestras vidas. Debe ser prioridad en nuestras vidas, hermanos. Hoy
están notoriamente ausentes en muchas congregaciones, en muchas familias y en la vida de muchos creyentes. Algo tiene que cambiar en todo esto. Algo tiene que cambiar en mí. Algo tiene que cambiar en el orden, en los horarios de nuestra familia. Algo tiene que cambiar en el orden, en la agenda de nuestra congregación, a fin de que podamos reunirnos, a fin de que pueda yo personalmente reunirme con Cristo, a fin de que yo pueda reunir a mi gente, a mi familia para orar juntos, a fin de que yo como pastor pueda organizar una agenda de nuestra iglesia para poder tener esos tiempos de oración, de búsqueda, ¿cierto?, corporativa, ¿cierto?, como iglesia buscando la presencia del Señor. Algo tiene que cambiar en todo esto, hermanos. Quizá, hermanos, es tiempo de que comencemos a limpiar nuestra vida y quitar la basura que ha estado ocupando mucho tiempo del día y que no nos permite tener una cita con nuestro Señor. Quizá es tiempo de quitar la basura de nuestro hogar, que está ocupando el lugar y el horario de un encuentro diario con Dios y nuestra familia. Quizás es tiempo de limpiar las dependencias del templo o limpiar nuestra agenda de la programación semanal, de la programación mensual o de la programación anual, ¿cierto?, para reunirnos como congregación, ¿cierto?, quitando programas que muchas veces no enriquecen nuestra vida de oración y discipulado con Cristo. Quizás, hermanos, este sea un buen tiempo para que le demos al aposento alto, ya sea personal, ¿cierto?, ya sea ese aposento de nuestra vida misma, ¿cierto?, personal, o sea ese aposento alto familiar o el aposento alto congregacional, el lugar y el horario, ¿cierto?, que le corresponde, ¿cierto?, en la vida del creyente, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia. Aquellos que seguimos a Jesucristo, nuestro Maestro, debemos estar conscientes de esto, porque nuestra mayor prioridad, hermanos, es una búsqueda genuina, es una búsqueda personal, es una búsqueda familiar y congregacional de la presencia del Señor. Esa es nuestra vida como discípulos de Jesucristo. Quizá el ejemplo, hermanos, más impresionante de la ira de Cristo fue cuando limpió el templo y exigió, ¿cierto?, públicamente que su casa se convirtiera en una casa de oración. Ese mismo Jesús le ayudará a despejar su agenda personal, le ayudará a despejar su agenda familiar y su agenda dentro de la iglesia, ¿cierto?, dentro de la congregación, para que pueda deshacerse, nos podamos deshacernos, ¿cierto?, de toda aquella basura y darle la prioridad a la oración, a ese encuentro con el Señor. Que la cita más importante, hermanos, de cada día sea aquel encuentro, ¿cierto?, con la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Que si alguien le pide, ¿cierto?, encontrarse para conversar durante ese espacio, usted y yo digamos, lo siento, no puedo en ese horario, ya tengo una cita. Busquemos otro horario para que conversemos. Debemos darle el mejor tiempo, ¿cierto?, a la cita con nuestro Padre Celestial, en donde usted pueda estar tranquilo, en donde usted pueda estar lúcido. Quite toda distracción y pase ese tiempo a solas con Dios. En Mateo 26, versículo 40 dice: luego volvió Jesús con sus discípulos y como los encontró durmiendo, les dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál será el horario que usted dejará exclusivamente para encontrarse con Cristo? Programe su día y deje el mejor horario para su encuentro con su Padre Dios. Para algunos quizás es mejor en la mañana, para otros quizás al mediodía o durante la tarde o al anochecer. Pero busque un horario
y respetemos ese horario. Y sea ese horario, cierto, de búsqueda, que mi familia sepa que en ese horario yo estoy encerrado buscando la presencia de Dios. Que como familia, quizás después de las noticias, sea un tiempo, o durante la tarde sea un tiempo para buscar la presencia de Dios como familia. Que nos podamos reunir como iglesia, ¿cierto? Quizás en este tiempo no lo podemos hacer, pero también unirnos en oración, quizás a la distancia. Busquemos un buen horario para estar juntos, ¿cierto?, a la presencia de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén. Después de haber aprendido estos 5 elementos, podemos preguntarnos lo siguiente, hermanos. Cuando Jesús edificó su iglesia, Él edificó una iglesia de oración. ¿Qué tipo de iglesia está usted edificando? ¿O qué tipo de personas se está edificando, cierto, pensando en esta iglesia personal y también pensando en nuestra iglesia corporativa? ¿Qué tipo de iglesia está usted edificando? Cuando Jesús hizo discípulos, Él hizo discípulos de aposento alto de oración. ¿Qué clase de discípulos está usted haciendo? El tamaño de su ministerio estará determinado por el tamaño de su vida de oración. Esto es impresionante, hermanos. El tamaño de su ministerio estará determinado por el tamaño de su vida de oración. ¿Por qué cosa está usted orando? El tamaño de su vida de oración es revelado, ¿cierto?, por el tamaño de sus respuestas a la oración. ¿Qué respuestas está usted obteniendo de parte de Dios? Cuando Jesús edificó su iglesia, Él la puso en fuego con su presencia manifiesta. ¿Está su iglesia o estás tú en fuego con su presencia manifiesta? Si no lo está, entonces es hora de orar al Señor. Debemos ponernos en oración a Dios y arrepentirnos de nuestra falta de oración personal, de nuestra falta de oración como familia, arrepentirnos de esa falta de oración como congregación, como iglesia. Pidámosle a Cristo que haga de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras iglesias locales, iglesias del aposento alto, que busquen su presencia día tras día. Comencemos con nuestro propio aposento alto personal. ¿Cómo está? ¿Qué tiempo le dedicamos a ello? Luego, demos un paso más y pídale al Señor que te ayude a establecer un aposento alto, un lugar, un altar familiar con tu familia. Por último, pidámosle para que en nuestras iglesias se establezca un aposento alto, tiempos de oración, de búsqueda de la presencia del Señor, como Él lo ordenó. Amén. Seamos humildes y seamos obedientes a la palabra del Señor. Y sabemos cuando nosotros buscamos su rostro, tenemos la prioridad, ¿cierto?, en nuestra vida de buscar su presencia. Sabemos que Dios responde también a nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. Amén. Para con nosotros. Que el Señor les bendiga, que esta palabra que hemos aprendido el día de hoy, ¿cierto?, transforme nuestras vidas, tanto personalmente, ¿cierto?, también nuestra vida como familia y nuestra vida como iglesia. Amén. Que pongamos en el primer lugar de nuestra agenda a Jesucristo, ese tiempo, ¿cierto?, de oración, ese tiempo de búsqueda de la presencia de Dios, ese tiempo, ¿cierto?, de estudio de la palabra, porque por medio de ella el Señor nos habla también. Amén. Que el Señor les bendiga y les siga usando, hermanos, y sigamos unidos, ¿cierto?, en este tiempo, en este año tan especial que hemos vivido como iglesia, como familia, que podamos seguir buscando la presencia del Señor en nuestros hogares, que podamos estar reunidos en nuestro aposento alto personal, que podamos estar reunidos en nuestro aposento alto familiar y también podamos reunirnos, ¿cierto?, semanalmente en nuestro aposento alto como iglesia, como congregación, para buscar la presencia de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga junto a sus familias. Nos despedimos con una oración. Padre eterno, gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, por hablar, por exhortarnos y hacernos ver, Señor, que lo más importante en nuestra vida es cultivar esa relación con usted, Señor, por medio de la oración, por medio del aposento alto. Padre Celestial, ayúdanos
a formar esa vida de oración, esa vida de aposento alto personal, pero también como familia y también como congregación. Ayúdanos, Señor, para que por medio de tu palabra tú también nos puedas hablar e instruir cada día. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos, a todo aquel que ha estado escuchando, viendo esta grabación, este estudio. Señor, llénalo con tu presencia, con tu Espíritu Santo, para que cada día podamos ser discípulos que honren tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un estudio más de la palabra del Señor. Este estudio que estamos siguiendo, Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma